Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, despierta. Painkiller, despierta. Hoy, hace 28 años, en 1990, el mundo recibió el que para mí, y esto es una cuestión que nunca nos vamos a poner de acuerdo porque es totalmente subjetivo, estamos hablando de arte, no es como que matemáticamente se pueda demostrar, físicamente se pueda demostrar, científicamente se pueda demostrar, es una mera apreciación personal y todos tienen la suya, pero hoy hace 28 años salió el disco, dependiendo del estado de ánimo en el que me encuentre yo, lo pongo entre los 3 mejores de la historia del heavy metal como subgénero, no el mejor disco de metal, pero sí de heavy metal como, insisto, subgénero. Painkiller, hoy mi estado de ánimo es ponerlo en el primer lugar. Me parece el disco más completo de heavy metal que se haya hecho en la historia. Y la que de plano no depende de mi estado de ánimo es mi visión de que Painkiller, la canción, es la mejor canción de heavy metal de todos los tiempos. Igual, probablemente no de metal, para mí sí, pero por lo menos de heavy metal, en mi opinión, sin duda alguna. El problema es que yo mandé mis canciones ayer y el Painkiller fue su cumpleaños hoy y ya no había manera, así que hoy no va a haber música de Judas Priest, ni el video de Painkiller, ni nada, pero, y tampoco es como sección, no es algo que esté yo muy pendiente de un día como hoy en la historia del rock. Estaría bueno, ¿no? Pero se vuelve predecible, pero no es lo mismo que un día como hoy en la historia del rock, yo qué sé, Amy Lee se casó con su bajista y Evanescence, a un día como hoy de 1990 Judas Priest sacó Painkiller. Entonces, feliz cumpleaños, happy fucking birthday al disco variadón, no sé, además tiene, porque es un disco completo de pe a pa, no es como, ¿sabes? Hay algunos discos que son muy buenos, que tienen 4 o 5 canciones extraordinarias, pero 3 o 4 que no son malas, pero no son extraordinarias. Y este disco para mí, todas, ¿no? La onda acá medio oscura, pesada de Nightcrawler, está Between the Hammer and the Anvil, está... ¿Qué otras canciones trae el Pain? Bueno, obviamente Painkiller, ¿no? No me acuerdo de todas las canciones, pero tiene como mucha variedad. Painkiller toda rápida y con Halford muy arriba, luego tiene otras más lentas, algunas más heavy clásico, unas pegándole al thrash. Discazo, así que feliz cumpleaños al Painkiller. Pónganlo a todo volumen. Yo lo tuve, la primera vez que lo tuve en cassette. Y tiempo después se lo presté a unos amigos y ahí lo tienen. Nunca me lo regresaron. Después vinieron los CDs y pues, obviamente había que tener el Painkiller en CD. Me tardé algún tiempo porque tenía la caja esta de Metalogy de Judas Priest y venían como 5 de las canciones. Entonces, hasta que un buen día dije, no, a ver, lo tengo que tener completo porque... no puedes no tener el Painkiller y ahí está. Además la portada también es muy buena, no sé, las letras, es un disco de pe a pa, completito, redondito, maravilloso. Entonces, feliz cumpleaños al disco. Yo me acuerdo, muchos de ustedes también se deben de acordar porque no es tan viejo el hard rock, aunque ya no existe en la Ciudad de México el Hard Rock Café, que además tenía Hard Rock Live ahí en Polanco, que después lo hicieron discoteca, después lo hicieron mezcalería, después lo hicieron discoteca otra vez, luego restaurante y hoy ya no sé ni qué es. Ya no existe desde hace algunos años el hard rock, pero ahí cuando entrabas al café tenían enmarcado así un póster de la gira de Painkiller del 91. Era Judas Priest, Megadeth y Testament. Vaya gira, y estaba el póster y un guante de Rob Halford ahí. Entonces, esperen, déjenme quitarle el volumen a esta chingadera porque se lo pongo porque luego no escucho y aquí se lo tengo que quitar porque si no nada más me está fregando. Y fregando el WhatsApp, no alguien en concreto, ¿no? Que está, sí, 91. Entonces, maravillosa gira. Aquí nunca tuvimos una gira así, aunque curiosamente hemos podido ver a Judas Priest con ambas bandas en momentos distintos y en situaciones muy distintas. Testament, por lo menos recuerdo una vez que le abrió Testament en el Palacio de los Deportes, en una noche brutal, maravillosa. Y también vimos a Judas Priest con Megadeth, solo que al revés.
fue Megadeth como estelar en el Palacio de los Deportes y Judas Priest, nada más que con Ripper Owens en la voz de abridor. Y bueno, en el Hard Rock la memorabilia era eso, tenían un póster del 91 anunciando la gira Painkiller con, insisto, Megadeth y Testament, así que pues una muy buena noticia, que además el disco como que no pierde vigencia. Ya en vivo a lo mejor Halford pues no alcanza esas notas, ¿no? Está complicado, tiene 60 y tantos años, no le puedes pedir peras al olmo, hay que tener claro que, no sé, que Ozzy, con todos los problemas que tiene, todavía medio corra en el escenario a los también casi 70 años, es así de... Mi papá tiene 73 por ahí y yo lo veo muy bien, pero no podría, digo, nunca fue una persona que estuviera del tingo al tango, ¿no? Pero yo no me lo imagino 2 horas en un escenario, entonces hay que tenerle respeto a la cuestión de la edad. Hace poco vino Eddie Trunk, que a mí no me cae bien, vino a una conferencia de prensa porque Eddie Trunk va a ser el presentador de la gira en noviembre de Deep Purple en México, que son 10 fechas. A ver si me acuerdo de todas las ciudades. Van a estar en Tijuana, en Chihuahua, León, Ciudad de México, 2 fechas en Cancún, probablemente debe de haber sido Querétaro, creo que iban a San Luis y me falta alguna. Guadalajara, creo. Que eso es una gira de verdad, no va a ser Guadalajara, Monterrey, México y decirle gira, aunque está bien. Bueno, el punto es que Eddie Trunk, por lo que dijo él en la conferencia, va a ser el presentador tipo... Los que hayan ido alguna vez al Monterrey Metal Fest se acordarán de este periodista español, Rafa Baza, presentando a las bandas, ¿no? O los que tengan en su colección de discos cosas que no nada más sean metal. Si alguno de ustedes tiene el disco de los Doors, por ejemplo, que en español se llama Absolutamente en Vivo y en inglés se llama Absolutely Live, uno azul, tiene un presentador, un güey que dice: el departamento de bomberos nos está diciendo que por favor regresen a sus lugares y no sé qué, y se oye ahí la gente y luego Ladies and Gentlemen, The Doors, y empiezan con Soul Kitchen o no sé qué. Esa va a ser la labor de Eddie Trunk, y él dice que aparte de eso, él estará a disposición de los promotores para lo que le digan, no va a estar en la fecha de Tijuana, eso también lo aclaró. Y aparentemente se grabaría un DVD documentando esa gira de Deep Purple en México, que también aparentemente sería la última en la carrera de Deep Purple por México. Y Eddie Trunk sería como el encargado de organizar o de moderar, digamos, meet and greets, algunas entrevistas con la banda, ir documentando, insisto, pues todo esto de que visiten todas estas ciudades. Son 10 fechas como en unos 14 días, una cosa así, más, son como 2 semanas. Entonces, interesante, la fecha en la Ciudad de México es en la Arena Ciudad de México, y bueno, no sé por qué empecé a hablar de Eddie Trunk, no importa, no estaba tan lleno de sí mismo en la conferencia. Ya después en las redes sí, es por lo que me cae mal a mí, porque hay 2 cosas que no me gustan de Eddie Trunk. El yoísmo, o sea, yo esto, yo lo otro, yo soy la persona más importante, eso es una. Y la otra cosa que no me cae bien de él, digamos, es esta necedad para satisfacer, según lo explicó él en la conferencia, no necesariamente en este contexto, pero en general habló muchas veces de por eso tengo la audiencia que tengo y me debo a ellos y no les puedo quedar mal. Y creo que en su interior él piensa que para no quedar mal con la audiencia tiene que ser de repente, más allá de inquisitivo, mala leche. Tiende a ser mala leche, ¿no? Ya me acordé por qué hablé de Trunk. Él decía que algunas bandas ya se tendrían que retirar, no dio ejemplos, lo ha dicho siempre. Él opina que Kiss se debería de retirar y que algunas otras bandas ya se deberían de retirar. Y yo pensaba más o menos igual, pero después empiezas a entender que mientras te puedan dar un espectáculo de calidad, si no es, por ejemplo, un show de Kiss, lo que lo hace que ya no sea al 100% es la voz de Paul Stanley. Y sí, hijo, mano, pero bueno, ¿no? Un concierto de Kiss, pues hay 4 personas que cantan, aunque él sea como el líder, digamos.
Entonces sí, de 100 puntos le baja a algunos, los que tú consideres, el hecho de que su voz ya no esté. Lo mismo pasa con Ozzy, lo mismo pasa con Gillan en Deep Purple, pero todavía son capaces Black Sabbath de darte un show que realmente vale la pena, aunque tenga como sus asteriscos. Entonces yo opino ahora más relajadamente que ¿por qué vamos a obligarlos a que se retiren? Vamos a darles chance de que sigan haciendo lo que hacen, insisto, mientras te sigan ofreciendo un espectáculo de calidad. La edad es como lo de menos, pero bueno, ya me desvié de todo esto. Y además todavía no he aprendido aquí para ver qué canciones traigo, porque la verdad es que no me acuerdo. Ahorita checamos para ver con qué vamos a empezar, pero bueno, así las cosas. Feliz cumpleaños al Painkiller, que un día como hoy de 1990 vio la luz. Y pues bienvenidas las bandas que aunque tengan ya más edad, mientras tengan la actitud correcta, insisto, pues no tendremos... Hacemos mejor en no comprar los boletos que en estar fregando con que ya sé que se retiren, güey, que pues, ya no son los originales. Hay un montón de bandas que no son los originales. Hay algunas bandas que a muchos se sorprenderían de saber que aunque las canciones están firmadas por ellos, pues no las escriben ellos. Bandas muy grandes que muchos de ustedes tienen en el pedestal más alto de toda la historia, por encima de cualquier otra banda, y no escriben sus canciones de un tiempo a la fecha, aunque insisto las firmen. Siempre se ha sabido que Ozzy, por ejemplo, pues no compone y prácticamente no escribe letras. También siempre se ha sabido que ese es, por ejemplo, algo de lo que le criticaban mucho a Eddie Trunk en unas entrevistas que vi. Los comentarios, la gente decía, güey, a ver, ya sabemos que Ozzy no escribe normalmente sus canciones, ¿no? Ni las letras. Y también es muy sabido que todos los que han trabajado con Ozzy siempre han dicho que tiene una capacidad brutal para la melodía. Tú le das el texto que sea y él lo hace una canción melódicamente hablando. Pero él estaba entrevistando a Don Airey, el que ahora es tecladista de Deep Purple y que fue tecladista de Ozzy, y lo entrevistaba a Eddie Trunk y le hizo 3 veces, lo quiso llevar a decir... le decía, oye, pero pues Ozzy no escribe, güey, o sea, ¿cómo es estar en una banda con alguien que no escribe? Trabajan todos para él, les pagaba para que les daba crédito. No, bueno, sí, Ozzy, esto, lo otro. Pero, Don, sabemos que Ozzy pues no tiene esa capacidad. 3 veces le dijo lo mismo. Eso es algo que a mí no me gusta que hace él, pero bueno, pues está en todo su derecho. Vamos a empezar con una banda progresiva que tengo yo así como la idea de que han estado medio en silencio los últimos años, pero tuvieron una etapa como a principios de los 2000 o mediados, como un gran boom. Symphony X, con una canción que se llama Nevermore. Vinieron a México, estuvieron, yo los recuerdo un par de veces en el Salón 21, por ejemplo. Una banda de muchísima calidad, en un subgénero que es más complicado, porque el metal progresivo, como el rock progresivo en general, a la gente por ahí de repente le aburre, ¿no? El virtuosismo, pero ellos encontraron una manera de hacer como la cosa virtuosa con algunos toquecitos más accesibles para el público, más, no sé si comerciales, pero no era como todo virtuosismo y si no estoy con una calculadora no entiendo lo que están haciendo. A pesar de lo virtuoso te llegaban, ¿no? Había una conexión, así sentías algo adentro de ti de qué chido. Así que bueno, Symphony X, la canción se llama Nevermore. Con eso empieza Sangre de Metal del 3 de septiembre en Sónica TV. Eso fue Symphony X con Nevermore. Y ahorita que estaba mencionando a Judas Priest y a Ozzy, se van a juntar para hacer una gira europea a principios del 2019, en enero, febrero y algo de marzo. Reino Unido, Alemania, Suecia, Finlandia, Suiza, Italia, España, ¿no? Está interesante y afortunadamente ya vivimos en una época en la que dices, puta, qué chido, pero ya no es, puta, qué chido y qué envidia, güey, como en México. Aquí ya estas cosas, digo, no nos ha tocado nunca juntos Ozzy y Judas Priest en una gira, pero nos tocaron juntos en el Hell and Heaven, así que no hay mucho de qué quejarse. El otro que es... se hizo noticia, aunque es rumor, un medio británico
citando fuentes cercanas, o no, ni siquiera eran cercanas, eran fuentes al interior de lo que ellos llaman el campamento, fuentes al interior del entorno AC/DC, habrían confirmado, aunque insisto, son fuentes citadas sin explicar qué fuente es, así que todavía quedará como noticia no confirmada, que al final del día es un rumor. Aparentemente en las sesiones de grabación del Steve Upper Lip, no, del Rocker Burst, del último disco de AC/DC, Black Eyes, creo que fue el Rocker Burst. No me acuerdo cuál de los discos de AC/DC, el último en el que estuvo Malcolm Young. Él y Angus estuvieron viviendo juntos algunos meses, preparando el material para el que fue aquel disco, que insisto, estoy casi seguro, tendría que leerlo, pero creo que fue el último, el Rock or Burst, roquea o explota. Y aparentemente el haber estado viviendo juntos los llevó a escribir decenas y decenas de riffs y de melodías y de, ¿no?, columnas vertebrales de canciones. Se escogieron X cantidad para hacer el disco, se hizo el disco y lo demás se quedó ahí grabado, pero se grabó todas las sesiones completas. Entonces, lo que estas fuentes semi-anónimas confirmarían es que el AC/DC está efectivamente en el estudio preparando un disco nuevo, y el disco traería todas las canciones del disco, traerían la guitarra de Malcolm Young, porque pues están grabadas y desde hace algún tiempo se enlataron y ahí las tienen. Entonces, bueno, lo que estaría haciendo Angus Young es terminar las canciones, ¿no? O sea, ya tienes la estructura, el riff básico, la melodía que estaba escribiendo Malcolm Young. Él pues le terminará de dar ahí algunos toques, los solos. Se supone que se confirmó que estaría también Brian Johnson en la voz, que estaría Phil Rudd en la batería, y esta parte no quedó clara si está grabada desde entonces o estaría en el estudio para hacerlo el bajista Cliff Williams. O sea, sería un disco del AC/DC clásico, digamos de la era Back in Black, preparando un disco que saldría o este año, más hacia finales de 2018 o en la primera mitad del 2019. El rumor, por más que yo por ejemplo lo vi en Classic Rock, que es una revista importante, pero ellos citan un artículo de otro medio que yo no ubico. Pero bueno, para todo esto de que hay fotos de AC/DC en el estudio y todo esto, para redondearlo, pues sería esa historia que aparentemente, ya nadie se aventuró a decir, es que sería el último trabajo de AC/DC, bla, bla, bla. Lo que sí dijeron es que Angus Young estaría planeando que el disco sea un tributo póstumo a Malcolm Young. Y bueno, pues ahí está la noticia. Es lo bueno de la tecnología y lo bueno de ser organizado, ¿no? Hay muchas bandas que graban sesiones de estudio y que graban acá palomazos y todo, pero pierden las cosas, ¿no? Y hay bandas que bueno, las guardan, además las registran y todo, y pues algún día te vuelven a servir. Ahí está el caso de Kiss, por ejemplo, que no hay mucho material en bootleg de conciertos, pues hay infinidad, pero sabes, que se cuelen canciones que no llegaron a formar parte de tal disco, pero que son de aquella época, casi no hay, porque o ellos son muy celosos guardándolo y están esperando a que se mueran para que la maquinita siga viva, o por alguna razón no. Bueno, con AC/DC también no es como que haya decenas de cosas rolando por ahí, pero bueno, guardaron este material con Malcolm Young y pues como noticia, como rumor, está interesante. Como teoría de la conspiración para justificar el hecho de que los han visto juntos en el estudio, estaría interesante. Y bueno, pues en el mundo de AC/DC acostumbran a hacer las cosas a su ritmo, no son de andar dando declaraciones hasta que ya tienen todo planchado y listo. O sea, lo más probable es que un día salga Angus Young y diga, ya tenemos un disco nuevo y va a salir en tal fecha.
Después empezarán las preguntas y él tendrá que decir, ah, sí, bueno, pues nos juntamos y decidimos hacerlo así y asado. Pero no es una banda que te vaya aflojando cosillas, ¿no? Y su oficina, la gente que los representa y la que les manejará los medios, no es como que te les puedas acercar y, oye, sabemos que están estas fotos, ¿qué nos pueden decir al respecto? No dicen nada, trabajan y cuando tienen algo que declarar, lo declaran. Y ya después de ahí, pues sí, cada quien hace su agosto con sus preguntas. Entonces, a nivel chisme, digamos, está interesante. Caso contrario de lo que habrá pasado, ni siquiera sé si ya terminó. Yo no sabía que hoy era el informe de gobierno. Estaba yo ahí en un desayunador que está ahí por mi casa. Fui a comprar unos chilaquilillos, ¿no? Y en la tele estaba Peña Nieto. Y yo, me decía la señora que atiende ahí, doña Vicky, ¿qué es el informe de gobierno? Ah, porque cuando llegué estaban tocando el himno nacional y yo, el himno lo ponen a las 12 de la noche en todos los medios, pero acá, y me dijo, no, pues que va a ser el informe, y vi que empezó, nada más que estuve ahí 5 minutos en lo que estaban mis chilaquiles, y Peña Nieto se llevó los 5 minutos en agradecer la presencia del presidente del Senado, del presidente de los legisladores, del presidente del Poder Judicial, de la familia, estimadas, no dijo nada, ¿no? Porque en esos 5 minutos se llevó para saludar a medio mundo, pero no sé qué pueda tener de relevante. También estoy como en una etapa de mi vida en la que digo, ok, bueno, sí, habrá hecho cosas buenas, las malas son como muy evidentes, pero pues obviamente sí creo, hace algunos años no lo creía, hoy como que ya lo tengo más claro. Sí creo que muchos presidentes han hecho cosas deliberadamente mal para beneficiarse ellos directa o indirectamente, es decir, aprueban leyes o pasan reformas o hacen cosas que al final del día de alguna manera los van a beneficiar, ¿no? Económicamente hablando. Creo que casi todos los presidentes lo habrán hecho, pero también creo que no ha habido ninguno en México de la etapa moderna, por ejemplo, o no sé, de los últimos 50 años, que, o sea, que sea tonto como Peña Nieto, pues sí, ¿no? O que no sea tan capaz, pero que hagan las cosas por fregar al país, no sé por qué, pero tengo algunas semanas pensando que no es así. O sea, creo que a lo mejor hacen cosas con buena intención que les funcionan al revés y le dan en la madre a mucha gente, pero no creo que lo hagan deliberadamente. Sí creo que los presidentes llegan por lo menos con esa idea de hacer cosas que al final del día beneficien a la gente. Creo que es muy difícil ser presidente porque no te queda más que conocer los problemas que hay en el país y decir, presta para acá, ¿no? Nos daríamos cuenta, ¿no? O sea, insisto, sí se sabe que luego hacen algunas movidas que uno no entiende, pero que deliberadamente hagas algo por fregar al país, no lo entendería yo. Entonces, pensemos que algo bueno habrá hecho, pensemos que algo bueno habrá de hacer López Obrador, porque hoy le cuelgan todos los milagritos buenos y malos, que si liberan al Bester Gordillo, López Obrador, chinga, pues no. Que si la PGR no pudo integrar bien la carpeta en contra de Javier Duarte, Javidú, de Veracruz, y hoy, aunque sigue preso, podría seguir su juicio en libertad, porque el caso contra él, que realmente era para mantenerlo preso, de no puedes seguir tu proceso en libertad, era por el enriquecimiento ilícito y el uso de recursos públicos, el desvío de recursos públicos, y no me acuerdo de los nombres de los delitos. El caso es que los delitos graves, que eran los de estar obteniendo dinero de manera ilícita y desviar los dineros del gobierno de Veracruz, eso es lo que lo mantenía preso, aunque todavía no estaba sentenciado ni nada. El juicio lo tenía que seguir en prisión porque el delito era grave. Pero, y creo que esto ya lo hablé aquí hace un par de semanas, el punto es que la PGR, o sea, México es el país, ¿no? Y el país tiene su médico de casa, que es la Secretaría de Salud a nivel federal, tiene su, ¿qué te gusta, güey? Su entrenador deportivo personal, que es la CONADE, ¿no?
Y así va teniendo, y tiene su abogado, México como país, nosotros tenemos nuestro abogado, nuestro despacho de abogados, que es la PGR, la Procuraduría General de la República. Entonces, yo, México, acuso a este señor, Javier Duarte, de tranza, pues, estabas aprovechando tu estatus como gobernador de un estado para enriquecerte, para robarte la lana y meterla directamente a tu bolsillo. Entonces, yo, México, le digo a mi abogado, oye, güey, pues, te toca a ti denunciarlo. Entonces la PGR hace todo el numerito, lo acusa y nos dice a nosotros, que somos sus patrones, oye, México, ya estoy integrando el caso y lo vamos a tener en la cárcel para que haga en lo que se desarrolla el juicio y bla, bla, bla. Pero resulta que buen amigo Javidú, ¿va?, tiene o dinero o influencia o lo que sea y contrata un abogado que pues estudió, a lo mejor igual que mi abogado de la PGR, nada más que mi abogado de la PGR pues es malhechote, es huevón. Y el otro, porque mi abogado de la PGR tiene tantos casos que entre que se distrae y pues no le falta el ingreso porque no se tiene que esforzar porque no le va a faltar la papa. Y en cambio el abogado de acá pues encontró que defendiendo bien a gente con dinero se puede hacer de una buena cantidad de dinero y tener una buena vida, pues se esfuerza. Entonces los abogados de Javier Duarte lograron demostrar que la PGR, nuestro abogado, nomás no tuvo la capacidad de integrar una carpeta de manera correcta. Es decir, si tú vas a hacer una nota periodística, tienes que tener en mente siempre un criterio de pirámide invertida. Tienes que tener en cuenta que la gente no lee y que para que le llames la atención a la gente tienes que poner un encabezado, preferentemente que no sea mentiroso, ¿verdad? Y en el primer párrafo de la nota tienes que darle a la gente la mayor cantidad, o sea, un resumen de la información que van a encontrar si leen toda la nota, pero que si no la leen, con eso se queden, con ese primer párrafo tengan ya una idea de cuál es tu noticia. Es una estructura, ¿no? O si eres médico, pues primero a ver, me duele aquí, doctor. Antes de decir, güey, tienes cáncer de garganta, a ver, pues abre la boca, oye, pues tienes inflamado, güey, a ver, no eres alérgico a ningún medicamento, no, ok, pues toma penicilina porque se te ve rojo y tienes alguna infección. Y si 2 meses después regresas y, oiga, doctor, y no se me quita, a ver, pues vamos a hacer otros estudios, llevan una estructura para que te pudieran decir que tienes cáncer en la garganta, pues no es así de buenas a primeras, ¿no? Bueno, la PGR tiene que integrar una carpeta con ciertos elementos, así decir, a ver, yo estoy acusando a este güey de estos 3 delitos y aquí están todas las pruebas, ¿no? Y entonces el abogado de Javier Duarte tiene que decir, yo tengo pruebas de que esto y esto y esto y esto y esto no es cierto. Y si las pruebas de él pesan más que las de la PGR, se cae el caso. Entonces, no lo sacó López Obrador de la cárcel, güey, ni a Elba Ester Gordillo tampoco. La PGR no fue capaz en ninguno de los 2 casos de sostener sus acusaciones. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, estoy tratando de hacerlo como yo lo entiendo, con manzanitas, ¿no? Entonces, pues la culpa, a lo mejor en la estructura del gobierno de Peña Nieto dijeron, a esta señora y a este gordo los vamos a meter a la cárcel, güey, ¿no? Para calmar a la gente y para mandar un mensaje, yo qué sé, cosas políticas. Pero a la hora de la verdad, los abogados de la nación tienen una preparación más limitada y mal hecha que los abogados privados que tienen Elba Ester Gordillo y Javier Duarte. Entonces, pues los privados tienen una manera de enmarañar el caso y la PGR se queda con las manos vacías. Entonces, abusados, no es López Obrador lo sacó de la cárcel, no va por ahí. Y ahí, ¿qué hace si sea Peña Nieto? El punto es que la PGR nomás no pudo. Entonces, insisto, bueno, estaba viendo eso de que hoy fue el 6º informe de gobierno, quién sabe qué habrá dicho. Y bueno, habrá que esperar con el nuevo gobierno a ver cómo nos va. Si alguien sigue los programas que hago lunes y miércoles más tarde, a lo mejor ahí hablo de una cuestión que tiene que ver con la prensa.
Yo que estoy adentro de, por ejemplo, Sónica TV es un medio, ¿no? Entonces, tú, como colaborador del medio que sea, pues tienes derecho a escoger si te van a pagar o no te van a pagar, si lo vas a hacer o no. Pero hay un dato bien concreto que es bien lastimoso y que la gente no le da la dimensión que merece, y es el salario promedio, no López Dóriga, el salario promedio de los reporteros, de la gente que se dedica a trabajar en medios de comunicación en México, es de 4,500 pesos al mes. Eso gana la mayoría de los reporteros. Los López Dóriga del mundo, no. Pero los reporteros en general en México, eso es lo que ganan, que es indignante, y eso es lo menos, ¿no? Patético que ganen 4,500 pesos. Entonces, ahorita hay una crisis, porque López Obrador anunció que se va a reducir hasta en 80% la inversión del gobierno en publicidad, y entonces hay medios corriendo gente, y ahora, ¿no? ¡Ay, qué horror el próximo gobierno! Pues, güey, a ver, no hemos dicho toda la vida que lo que queremos es una prensa libre, que no dependa del gobierno. Bueno, hay medios que su ingreso, el 80% de su ingreso, depende de la publicidad del gobierno. Entonces, ¿cómo te puedes imaginar que un medio impreso, electrónico, el que sea, del cual 8 de cada 10 pesos que recibe, los recibe del gobierno, cómo vas a creer que es prensa libre, que va a tener una opinión crítica en cuanto a cuestiones del gobierno? Pues si lo criticas y se enoja contigo y te deja de apoyar con pautas publicitarias, en lugar de recibir 10 pesos al mes vas a recibir 2, ¿no? Entonces siempre se ha pugnado porque los medios sean libres, y ahora que López Obrador recorta el gasto o lo anuncia, ¡ay, no mames! Se van a quedar los periódicos. Pues, güey, pues de eso se trataba, ¿no? Entonces, está todo mal. 4,500 pesos de salario en promedio es un insulto, pero pues es la realidad. También por eso tenemos reporteros tipo Pati Chapoy en la política, en los espectáculos, en los deportes, pues porque ganan 4,500 pesos, y entonces exígele que tenga una buena ortografía y que tenga una buena capacidad de investigar. Pues págale más, págale bien, ¿no? Ahora los medios se van a ver obligados a buscar en la iniciativa privada para generarse dinero. Pero bueno, se hizo todo un escándalo. En fin, no estamos aquí para hablar de política. Creo que es buen momento de poner una espalda con espalda, porque ya hablé mucho y no he puesto nada de música. Es momento de poner, por ejemplo, una banda mexicana. Esta banda se llama Bardo, es más un proyecto. La canción se llama Ocaso. Es bajo, batería y voz. Está interesante, es doom, ¿no? Acá de ese machacón. Bardo, así tal cual. La canción se llama, insisto, Ocaso. Ellos son de México y lo vamos a ligar con algo que no es muy típicamente sangre de metal, pero es una banda que tiene sus seguidores en México. Lips Eyes, con esta muchacha Liv Christine en la voz. La canción se llama Riders on the Wind, más una onda sinfónica y etcétera. Pero insisto, sí es una banda que ha logrado primero establecer y luego mantener una base de fans, no enorme ni mucho menos, pero sí sólida y sí constante. Cada que vienen a México tienen sus 400 personas, por lo menos 400, 500 que los van a ver. Así que Bardo de México, Liv Eyes bueno, Liv Christine es polaca, entonces no me acuerdo, o ella es sueca. Bardo de México, Liv Eyes, banda europea, Sangre de Metal en Sónica TV. Ahí viendo a Liv Eyes, me acuerdo, a mí me ha tocado verlos en México algunas veces cuando trabajaba con Dilema y etcétera, pero recuerdo haberlos visto en un festival que ya no me acuerdo cómo se llamó, en el Ajusco, con mucho frío. Ha de haber sido como por noviembre, algo así, hace algunos años. Interesante el concepto del festival, con su onda vikinga, y vendían una bebida que se llamaba, creo que se llamaba sangre de vikingo o algo así. Era algo con vino tinto caliente con alguna otra cosa, pero bueno, nunca más que yo recuerde ya no se volvió a hacer ese festival. Era en algunas canchas de fútbol rodeado así de árboles, no en el mero Ajusco, pero en la zona. Y bueno, de esos intentos, ¿no? También se hizo un intento por a lo mejor que les digo era el Metal in the Forest. También Chas en su momento hizo el intento, pero en la Marquesa.
de hacer los open air, ¿no? Así al aire libre y pues, por una u otra razón siempre han los festivales al aire libre en México no terminan de cuajar. Veremos ahora en octubre con el Force Fest, todo apunta a que puede ser el primero que realmente se establezca y diga, aquí ya lo pudimos hacer y vamos a seguirlo haciendo. Pero bueno, viendo a Live Size me acordaba de eso. El escenario estaba muy... el tour manager de ellos era el mismo de Doro, entonces yo en ese tiempo lo conocía. Y sí, él me decía que estaban un poco preocupados por el escenario, porque no estaba como sólido, ¿no? La estructura no se veía sólida y se retrasó varias horas, pero bueno, al final tocaron Live Size. Además está bueno ver así los videos con tanta gente. Ya lo platicábamos hace también un par de programas, esta onda de la industria de la música, ¿no? En Estados Unidos, que pues es un... o es un reflejo o es un marcatendencias en la industria musical del mundo, de cómo pues solo el 12% de lo que se genera de ingreso termina en el bolsillo del músico. Entonces este fin de semana un amigo me decía, pero es que también es culpa de los músicos, no han sabido capitalizar. Y a lo mejor en parte sí, pero también en parte es cómo luchas contra una industria tan grande de pues 48 mil millones de dólares. Pues la gente que se lleva el 88% de ese pastel no te va a dejar que crezcas así tan fácilmente, ¿no? Entonces, y bueno, México es muy distinto. En México hay una industria de la música, pero en ese concepto de la industria de la música, pues no entra el metal. Aquí el metal sigue estando muy... El metal hecho en México, el metal para consumo doméstico sigue siendo muy maltratado porque hay diversos factores que influyen. O sea, la industria del metal en México es enorme. Bandas como Live Size, insisto, aquí vienen y ya sabemos que tienen X cantidad de gente que normalmente los irá a ver, y por eso tenemos shows de metal casi cada semana. En los últimos años ya es muy difícil que se pase un fin de semana sin que haya algún evento metalero internacional. Ponle que a lo mejor una semana, pero ya es muy difícil pensar, por ejemplo, que se pase un mes sin algún tipo de o un concierto chico o mediano o grande o festival, pero ya hay a cada rato. Entonces sí son dos estructuras muy distintas. La industria del metal en México es muy muy grande. México sigue siendo una economía muy importante en el contexto de América Latina, pero seguimos siendo una economía, seguimos siendo un país que no terminamos, y me incluyo porque estoy ahí metido como todos ustedes, y como que no terminamos de encontrar una fórmula que haga que sea redituable, que no tengas que estar pensando en que, güey, por ejemplo, traigo la playera de los Steel Knight que estuvieron acá en mi casa unos días esta semana. Un saludo para ellos que hoy se regresaron a Durango. Estuvimos platicando un montón de cosas. Estuvieron un mes en Europa, porque cuando compraron sus boletos se les ocurrió que si lo comprabas yéndote a Alemania al Wacken 2 o 3 días antes del Wacken, llegaban a Ámsterdam y había un boleto que un mes después en el regreso pues bajaba considerablemente el costo, y pensaron así como de vamos a conseguir fechas allá, y al final sí consiguieron en Holanda, pero chicas y no tan de manera no tan fácil. Pero bueno, de que estuvieron allá y estuvimos platicando y todo, y bueno, te vas dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, ellos son de Durango. Este comentario lo hago siempre que tiene que ver con Metal Battle. 7 de las 9 bandas que han ganado la batalla, ya incluyendo a Steel Knight, han sido bandas del interior, de provincia. De esas 7, 6, si no me equivoco, consiguieron algún tipo de apoyo, chiquito, mediano o grande, pero apoyo, al fin y al cabo. 6 de las 7 o las 7 de provincia, de alguna instancia estatal, ¿no? Del gobierno de cada uno de sus estados, de Chihuahua, de Jalisco, de Querétaro, en este caso de Durango, que son las bandas que han ganado, que han venido de fuera, ¿no? De Quintana Roo. Ellos en concreto, por ejemplo, ahora que regresen ya tienen escrito
lo que será su disco. De hecho, lo iban a sacar antes del Wacken, porque me platicaban que pues ellos venían a concursar a la batalla, que sí como de, pues, está chido, ¿no? Pero pues no creo que ganemos, porque estuvieron escuchando las bandas y decían, no, pues hay 2 o 3 que, pues sí están fuertes, ¿no? Y que viéndolas en la final, también decían, hey, pues por lo menos había un par que nosotros pensábamos que eran los que iban a ganar, y bueno, ganaron ellos. Entonces, su plan cambió, se fueron todo ese mes a Europa, ya dejaron descansar un poco lo de grabar el disco, y tienen un apoyo de la versión estatal del Conaculta, como la Secretaría de Cultura de Durango. Les van a poner un estudio de grabación gratis, por lo que me platicaban ellos, por lo menos la cuestión técnica, el equipo con el que van a grabar es maravilloso todo, ya nada más faltará ver que la persona encargada tenga la capacidad de capturar bien la música y etcétera, ¿no? Es otra cosa. Pero el punto es, se vuelve una cosa local y los van a apoyar a ellos pues porque ganaron lo del Wacken y se fueron a Alemania y salieron algunas notas de ellos allá en Durango y el gobierno dice, ay güey, pues a mí como gobierno me conviene y los ayudo, ¿no? Pero fuera de eso no hay esa estructura. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya tengan el disco? O sea, no que no vaya a pasar nada, pero ahí se atora, y no con ellos, con todas las bandas o con la mayoría. Ok, ya tenemos el disco, pudimos hacerlo en un lugar con muy buen equipo, y si tienen suerte con alguien, insisto, que por lo menos la captura, o sea, la grabación quede bien, ya después ellos tendrán que invertirle pues a quien se los mezcle, quien lo masterice, etcétera, ¿no? Vamos a decir que ya tienen el disco y el disco está bien chido y la producción está bien hecha. Luego viene el primer problema, que es, ok, que me firme un sello. En México hay un montón, chiquitos todos, casi todos de distribución. Ok, ya tienes tu disco, si bien te va, algún sello por ahí te dice, ok, yo te pago la maquila y a cambio, o sea, ya no se hace con dinero porque no se genera, no sé, vamos a hacer 500 discos, yo te voy a dar 200 y yo me voy a quedar con 300 y yo los vendo y ahí está, le pongo el nombre de mi distribuidora y con suerte te conectas con alguna que esté en Mix Up y que te pueda poner el disco visible, pero ya ahí ya empezamos con un problema, no hay sellos, los independientes no tienen la capacidad económica para crecer y para realmente impulsar a una banda, y los sellos grandes pues, no tienen ni la más remota idea, ni siquiera intención, idea. Sí, cuando me tocó entrevistar a Judas Priest hace muchos años, la label manager de Sony no sabía quién carajos era Judas Priest. La label manager de Warner, una vez de EMI. EMI tiene a Iron Maiden y a Pink Floyd. Y un reportero habló porque quería preguntar sobre una caja que salió de Pink Floyd, y un label manager es la persona encargada de, digamos, 10 bandas de todo el roster que tiene, de toda la cartera, digamos, que tiene un sello. Ponen a ciertas personas que les llaman label manager a que se encarguen, si es un sello muy grande, pues como de cosas regionales, ¿no? Tú vas a hacer rock, tú vas a hacer latino, tú vas a hacer banda, etcétera, ¿no? Acá esta mujer era la encargada de la cuestión rock, y si bien Pink Floyd era una cosa de catálogo, pues es Pink Floyd, o sea, le inyecta un montón de dinero a tu sello, ¿no? Y este reportero le preguntó y la chava le decía, órale, qué chido, pero ¿por qué me preguntas a mí? Y le decía, ¿cómo? Pues tú eres la label manager. Decía, pues sí, pero yo soy la label manager en EMI. Y el güey le decía, pues Pink Floyd está firmado en tu sello. Y la chava le dijo, ¿a poco? Entonces imagínate, ¿no? Si no saben quién chingados es Pink Floyd y trabajas en un sello del tamaño de EMI, pues ahora imagínate si van a saber quién carambas es Steel Knight o Voltax o Strike Master, pues no. Entonces, bueno, ya te topas con el primer problema. No hay una industria, por lo menos discográfica. Luego te topas con el problema de que no hay una industria en cuanto a la promoción de eventos. Hay un montón de promotores en todo el país, algunos con muy buena intención, pero con muy poco dinero y con muy mala estructura, y muchísimos, con muy mala intención de chingarse a las bandas, ¿no? Les cobran por... ¿quieres tocar en mi bar? Te cuesta tanto. Y hay otros como el Rocksite en Tampico, por ejemplo. En México, en la ciudad hay varios, pero por ejemplo en Tampico esta chava
que lo maneja, le paga a las bandas, dependiendo del tamaño de banda, por lo menos te paga el viaje, te atiende, te hospeda, te lleva y te trae, ¿no? Y así hay alguno que otro en algunos estados, pero son la minoría. Entonces ya te topaste con que no puedes pensar en hacer 3 giras, una por el norte, una por el centro y una por el sureste del país en un año, porque no hay, insisto, una estructura de promotores que digas, ok, yo banda, porque así funcionan muchos en Europa y en Estados Unidos, ok, yo me voy a encargar de rentar una camioneta y mi backline, o lo rentas o lo pones tú, y me voy a ir estas 2 semanas y voy a hacer 8 fechas, 4 por semana en todas estas ciudades, ¿no? Trazas una ruta y te vas a encontrar con que la mitad de esas ciudades no tienen promotores, no tienen un bar que te pueda dar ese servicio. Y los que lo tienen no te van a decir, ok, a mí no me importa cuánto te costó tu camioneta. La banda dice, a mí la gira me va a costar tanto, el transporte y esto, ¿no? 10 pesos. Yo quiero que estas 8 fechas me paguen lo suficiente para, por lo menos, recuperar esos 10 pesos. Que es como se hace, insisto, en Europa, en Estados Unidos, pues no hay esa estructura. Los promotores, la mitad te van a decir, pues sí, aquí puedes venir y tocar, pero, o sea, si pones un cover, pues a lo mejor te doy ahí el cover o parte de lo que generes ahí, pero más bien no. Entonces no hay una estructura y eso es como muy, muy penoso, porque ese mismo escenario pasa con un montón de bandas europeas y a ellos sí se les paga porque son europeos. O son gringos o son sudamericanos, el punto es que no son de México, ¿no? Y así son, os digo, también hay a quienes les roban, ¿no? Bandas internacionales chicas que también la padecen, pero esa estructura no existe para las bandas mexicanas y eso nos detiene como escena. Y tendríamos que buscar una solución más o menos entre todos o tratar de organizarnos, pero es difícil. Vamos a la hora maricona con Kiss, la hora maricona de Sangre de Metal, y lo vamos a ligar además con algo hard rockero que va a estar muy interesante en el aniversario de Wacken del año que entra, Rose Tattoo. Así que Kiss en la hora maricona, porque por supuesto que Kiss tiene cosas que quedan en la hora maricona para no estar siempre balconeando que si Motley Crue, que si, ¿no? Kiss también hicieron un disco fresa como la fregada, deliberadamente fresa, porque el Unmasked es un disco fresa, pero es un disco que hizo Kiss porque así se les dio la gana hacerlo y porque ellos estaban marcando tendencia, pero ya hacia mediados, la segunda mitad de los 80, andaban siguiendo modas. Kiss puso toda su estructura para que Bon Jovi les abriera una gira y no muchos años después Bon Jovi creció tanto que Kiss empezó a seguir la estructura de negocio de Bon Jovi. Así de triste y patético, y el resultado de eso se llama Crazy Nights. Ese disco, que es el único de su discografía que a mí no me gusta, no me encanta, no, tampoco es un disco que tiraría yo a la basura, pero no me gusta, y es en parte por eso, porque ya de veras escuchas aquí si dices, güey, están tratando de ser Bon Jovi, no mames, tiene que ser al revés. Y en ese disco viene esta balada que se llama Reason to Live, que es... además ellos acá con toda la onda glam y el rosita y amarillito en las vestimentas y no sé qué, etcétera. Esa es la hora maricona. Kiss con Reason to Live, que es el coro básicamente. La canción habla de todos tenemos una razón para vivir, pero en el caso de cada quien, en el caso de Juanito, no baby metal, saludos. Juanito se enamoró de Margarita y Margarita no lo pela o ya lo dejó o lo que sea. El mensaje de la canción es, está bien que tengas una razón para vivir, pero no puede ser ella, ¿no? Ella en concreto en la vida de cada quien, tú ponle tu ella, y el mensaje es ese, no dejes que la razón para vivir sea una persona, porque normalmente termina mal. Eso es Reason to Live. Y luego Rose Tattoo, que es una banda australiana que va a estar en el aniversario del Wacken, que yo los conocí viéndolos en vivo en Wacken. Debo confesar que no tengo discos de ellos ni nada, pero me gusta mucho su música. Es una música que si vas al festival y están en el cartel y los vas a ver, te vas a entretener. La canción se llama Rock and Roll Outlaw, de Rose Tattoo, de Australia, insisto. Entonces Kiss, Rose Tattoo, Sangre de Metal, Sónica TV, vamos para allá.
Ahí estuvo al final Rose Tattoo y antes Kiss. Pues dos bandas, digo, Rose Tattoo obviamente sin el nombre que tiene Kiss, pero también tienen como 35 o 40 años ya de carrera. Y bueno, también creo que en algún momento muchos países pasan por lo mismo que se pasa en México, que es esta falta de estructura. Y bueno, Australia poco a poquito fue saliendo de ese hoyo y bueno, ellos sí tienen chance de ir y visitar su país y las bandas, ¿no? Y más o menos tener ahí una estructura. Y bueno, Rose Tattoo ya lleva ahí más de 30 años, así que interesante. Con suerte en México algún día llegamos a ese punto, o al de Australia, o idealmente a lo que pasa en Europa o en Estados Unidos. Estaba platicando con un amigo el fin de semana y bueno, hay una noticia de que Ozzy Osbourne está demandando a un promotor porque el promotor lo quiere obligar. Vamos a hacer el paralelismo, vamos a decir que Ozzy Osbourne, en lugar de estar en Estados Unidos, estuviera en México. Y esto es nada más por poner un ejemplo y porque es la empresa como más visible, no tiene absolutamente nada que ver con Ocesa, es para un ejemplo nada más. Entonces vamos a suponer que Ozzy estuviera en México y Ocesa es el promotor, y Ocesa te puede organizar 20 fechas en el país, ¿no? 20 ciudades, DF, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, Mérida, Cancún, Villahermosa, Durango, bla, 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 Aguascalientes, etcétera, ¿no? Que tuviera como esa estructura. Y entonces Ozzy le dice, en este caso sería a Ocesa, lo que pasa es que no me acuerdo de a qué empresario está demandando en Estados Unidos, pero le diría, oye, pues voy a hacer una gira, ¿no? Ok, yo te la voy a organizar, vas a tocar aquí, aquí, acá. Y en Querétaro, por decir una ciudad también, vas a tocar en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Y él dice, no, espérate, yo quiero tocar en el... Bueno, mejor vamos a hacerlo en el DF, en Guadalajara, para que tenga yo más opciones. Sí, te voy a llevar aquí a todas estas ciudades y en Guadalajara vas a tocar en el Auditorio Vicente Fernández. No, espérate, dice Ozzy, yo no quiero tocar en el Auditorio Vicente Fernández, quiero tocar en el C3, porque el Auditorio Vicente Fernández no me gusta el trato y no me gusta la cantidad de dinero que me van a quitar de impuestos y del trato con ellos, los porcentajes. No, yo quiero ir al C3. Le dice la empresa, pues te chingas, por el promotor soy yo. Y tú nada más eres el artista, nada más eres el que pone la cara, la voz, el talento, la imagen. Pero como está la estructura, yo digo que vas a tocar en la Arena Vicente Fernández y tú te friegas. Yo digo rana y tú saltas. Pero sí, pues ya tiene toda esta experiencia y además tiene una manager, que será lo que sea, pero como manager a la hora de los negocios, pues sí le gira, ¿no? Y no está nada mal. Sharon, ya puede la cuestión de las bandas y que si las ha echado a perder, etcétera. Pero que ha llevado la carrera de Ozzy de manera brillante, eso es incuestionable. Y él dice, oye, Sharon, ¿qué crees? Pues este güey me quiere obligar a tocar en Guadalajara, en el Auditorio Vicente Fernández, y yo quiero tocar en el C3. No hay todos, mi querido marido, los demandamos. Y entonces demandó a este güey por eso, ¿no? A ver, yo voy a hacer la gira con él, pero concretamente en Guadalajara quiero tocar en la Arena Vicente, en el C3 y no en la Arena. Y entonces la ley va a decidir si Ozzy tiene razón y puede decidir en qué lugar presentar su arte, que es increíble, así de patética está la situación, pero si él puede decidir dónde presentarse como artista, o se friega y va a tener que tocar en donde el promotor lo quiere llevar a fuerza, ¿no? Entonces cada quien tendrá su opinión y no manches, pero el punto es, en Estados Unidos la industria de la música ha avanzado de manera tal que suceden estas cosas. En México ni siquiera hay así como de que el artista pueda decidir, oye, no, yo prefiero tocar en tal lugar. Más bien aquí es de, güey, me vas a llevar chido, güey, órale, qué padre, ¿cuánto me puedes pagar? Porque te cobro tanto. No te puedo pagar menos. Y bueno, pues órale, vamos a negociarlo. Y a la mayoría de las bandas, pues aquí nos vemos, güey. Yo te anuncio, te hago tu flyer, llega y ese día tocas y pues, si sale bien el show y llega algo de gente, te compro una pizza y
¿no? Y a lo mejor te doy 500 pesos para la gasolina. Esa es la realidad en México y esa es la realidad en Estados Unidos. Entonces, también en Australia, aunque a lo mejor no a ese nivel, pues ya están en un nivel en el que hay una estructura financiera, de negocio, de que la gente no te voltea a ver como de, ay no, metalero, puchi, no, yo no le voy a dar dinero a eso, no. Las marcas patrocinan eventos, aquí en México no. Y siempre pongo el ejemplo de cuando estaba yo en Ocesa y en alguna época, alguna de las veces que vino Iron Maiden, ya cuando empezó a venir y que llenaba ya estruendosamente, no siempre llena, pero sobre todo los shows grandes, pero en el Palacio sí, me acuerdo mucho que, y ustedes se acordarán, hubo uno de los primeros conciertos ya realmente de impacto de Iron Maiden, salió a la venta al público sin pasar por el filtro de las preventas. Y era así como de, sí, a huevo, lo logramos, los metaleros. No, en realidad fue una cuestión de negocio, nada tuvo que ver con Iron Maiden. Fue una ventaja para todos los fans, eso sí, pero la real situación por la cual no hubo preventa se llamaba Telmex Banamex, o Banamex, no sé, creo que era Banamex nada más. O había, no, de alguna manera había una liga entre Telmex y Banamex para las preventas. Y el chiste fue que, bueno, Ocesa le manda, digamos, como por bimestre, no sé, a Telmex y a Banamex en aquel entonces, pues mira, traigo todo esto, no sé, 40 shows en 2 meses, ¿no? Y pues ellos los palomeaban de sí, vamos a hacer preventas, la fregada, vamos a hacerle toda la promoción de Telmex presenta, etcétera, la preventa con Banamex, bla, bla, bla. Iron Maiden, tache. Chingada, ¿por qué? Y esto es real, ¿eh? Porque ellos no sabían quién era Iron Maiden, investigando, se les mandaba como en la información de los shows que venían, pues una breve descripción y alguna imagen, y ellos vieron la imagen de Eddie. Insisto, esto es real, pasó, así es, y eso es lo que te demuestra cómo el metal en México está aplastado porque nadie lo pela, más que nosotros. Telmex o Banamex, alguno dijo, no, eso no, porque la imagen, el Eddie, ellos no sabían que se llamaba Eddie, esa imagen es contraria a los valores familiares que nosotros queremos promover como empresa. Están en todo su derecho de tener esa opinión, pero es patética, porque, ¿sabes? Es Iron Maiden y te va a vender todo el Palacio de los Deportes y todo el auditorio que lo lleves a Monterrey y todo el auditorio que lo lleves a Guadalajara, porque además son más chicos que el Palacio de los Deportes. Entonces, como negocio para ti, marca, pues es un negocio. O sea, por más estúpido que parezca, si no vas a hacer dinero directamente, pues es algo a lo que quieres estar ligado porque es algo exitoso. No sé, Casemati no me acuerdo cómo se había un artista, porque era en aquella época, africano, que era como para un público totalmente así pequeño, era un cantante de world music, que obviamente no tiene nada de imagen así que te pueda sacar de onda, pero era algo que iban a hacer en el Plaza Condesa, si no me equivoco, era algún artista así, que al final no vendió nada, pero ellos le ponían dinero, pues, como marca a un evento que de entrada era así como, híjole, está interesante, que musicalmente hablando era interesante, pero es muy chiquito, y este es un fenómeno de masas, le vas a llegar a 18,000 personas que van a ir al Palacio de los Deportes, 8,000 que van a ir a Guadalajara y 8,000 que van a ir a Monterrey. Pues estamos hablando de casi 30,000 personas de un solo fregadazo. Y no le entraron porque el Eddie era así como, ay no, esa es como una imagen de muerte y no. Digo, le entran con Metallica porque ya hasta la gente que hace marketing de las empresas, hasta ellos saben quién es Metallica, pero yo no recuerdo así más casos. O sea, recuerdo alguno que otro que no querían preventas con Ticketmaster o que nunca las querían, pero en México sí, como Pearl Jam, porque no les quedó de otra y etcétera, y que se hacía como gran escándalo, o YouTube, porque San Bono decía, no, tal cosa, y sí, güey, lo que Bono quiera. Pero no le quisieron entrar a Iron Maiden porque la imagen de Eddie les daba así como ñáñaras, güey. Entonces, pues, si imagínate, ¿no? A ese nivel batean a Ocesa, pues imagínate a las bandas mexicanas. Ya llegaremos a esa estructura algún día,
Ojalá mi generación lo pueda ver, pero estamos muy, muy lejos. Vamos a poner más música. Quédense conmigo aquí. Lo primero que vamos a escuchar es School Feast. La canción se llama You Belong to Me. Por fin medio se arreglaron los problemas de voz de Jackie, el cantante guitarrista. Ya no está tan alto en su rango, pero ahí está School Feast. Regresaron, lo cual es una buena noticia de Canadá. You Belong to Me. Y lo vamos a ligar con una banda mexicana. Por eso les decía quédense conmigo, porque eso sí lo tengo que leer, porque la verdad es que no lo conozco bien. Son estas bandas que me voy encontrando en algunas páginas que son como para ir descubriendo bandas. Ellos son de Lagos de Morelos, Jalisco. La banda se llama Spawn of Annihilation, así es el nombre. La canción se llama The Era of Vengeance Will Begin. Está todo largo en inglés y complicado, pero bueno, es una banda que lleva 9 años. Es un cuarteto, insisto, de Lagos de Moreno, Jalisco. Están firmados por un sello que se llama Brute Productions, Brute con E al final, Brute, por si lo quieren buscar. En su descripción se manifiestan como technical death metal. Yo escuchando la canción me parece que sí. Lo único en lo que no estaría yo muy de acuerdo es que ellos dicen que en México la gente no aprecia mucho ese estilo musical. A mí me parece que el metal extremo ha sido lo más apreciado en México de toda la vida, pero bueno, no estoy yo aquí para ir en contra de ellos, ni mucho menos, al contrario, para difundir pues cuestión que es parte de lo mismo. Como no hay una estructura, pues te las encuentras o tienes que ir concretamente a buscar. Oye, estoy buscando propuestas mexicanas y sé que en este tipo de paginitas en Facebook me las voy a encontrar. Así di con ellos. Ojalá pudiéramos dar con bandas así, porque hubiera más programas como Sangre de Metal, o hubiera fanzines, o hubiera algo que haga que te vayas enterando, ¿no? Y que no sea nada más, pues sí, llevamos ya 9 años, fíjate, yo 9 años no sabía de su existencia. Si alguno de ustedes los conoce, qué chido. Si no, aquí los van a poder conocer. Insisto, la canción se llama espérame, porque está largo. La banda se llama Spawn of Annihilation. En el blog, cuando suba el programa, les escribo cómo se pone. La canción The Era of the Vengeance Will Begin. Esto es Sangre de Metal en Sónica TV, con mucho calor. Citibanamex te invita a Emanuel y Mijares, Tour Amigos. El dueto que está cautivando a todo México regresa al Coloso de Reforma, Auditorio Nacional, 21 de noviembre. Preventa exclusiva 3 y 4 de septiembre. Disfruta de 3 meses sin intereses. Boletos en Ticketmaster. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. ¿Qué tal, Citibanamex? Bueno, fíjate, yo hablando de ellos antes, pero digo, la historia es la historia y punto, es así, no se puede cambiar. Y lo de Iron Maiden es una anécdota que es real, y las preventas pues eran con Banamex, así que ¿qué le vamos a hacer? Bueno, lo próximo va a ser otro espalda con espalda, porque si no, de veras, eso de no poner todas las canciones está mal. Vamos a poner lo más reciente de Unleashed. La canción se llama Lead Us Into War, Llévanos a la Guerra. Esta canción no tiene ni una semana que salió, es más, creo que tiene 2 días. Está calientita, así sacada del horno, 2-3 días. Y lo vamos a ligar con otra banda mexicana, ellos se llaman Extirpado. La canción se llama Bestia. Y bueno, como parte de este comentario de cómo están las cosas en México y la industria, etcétera, también las bandas tienen que poner un poco de su parte. Digo, esto no es un mal comentario hacia Extirpado, ni mucho menos, pero yo igual me los encontré así buscando en páginas. Me gustó, es una banda como más black, death. Resulta que tienen su página en Facebook, pero no hay información, ¿no? O sea, ahí en donde debería de haber una biografía. Las bandas tendrían que venderse a sí mismas como mínimo como lo que son, y ¿por qué no? Como más de lo que son. Pero algo que no puede faltar es que te tienes que vender, tienes que decirle a la gente, hola, somos nosotros y somos de esta ciudad, somos tal y tal, y no hay. En el caso de ellos, lo que sí hay es una liga a Bandcamp, y en Bandcamp hay un parrafito que dice: esta banda de mexicanos se creó en el 2014 con León Dávalos en la guitarra y voz y Eduardo Salazar en la batería tocando death metal. Y eso es todo lo que sabemos. Claro, tienen un disco digital, es un EP con 5 canciones, que lo puedes
comprar y descargar en Bandcamp y todo eso está muy bien, pero pues si no le inviertes, y no estoy hablando de ellos nada más, en general, un montón de las bandas de la batalla me ha pasado lo mismo. Y no estoy hablando de dinero, pero le tienes que invertir creatividad, ¿no? Le tienes que invertir tantito tiempo a tu proyecto para que la gente lo conozca. Hoy es, por una parte, muy fácil que la gente te conozca porque hay cualquier cantidad de plataformas y redes sociales, pero también es muy difícil por lo mismo. O sea, estás compitiendo contra un montón de gente que, como tú, tiene su proyecto y sacó su disco y etcétera, pero pues no sé, si no le dedicas un poco de tiempo a difundir tu proyecto, pues va a estar más difícil. Insisto, este es un comentario general, sí aplica por Extirpado, porque esa es la realidad que veo yo con ellos, pero insisto, aplica con un montón de bandas. Entonces chéquenlos, este sí está más fácil, el nombre, Extirpado, tal cual. La canción se llama Bestia, creo. ¿Cuál es la que íbamos a poner? Bueno, no importa. Entonces ahí está, por una parte, ¿qué quedamos que íbamos a poner aparte de Extirpado? ¿Cuál? Unleashed, con Lead Us Into War, y luego Extirpado de México con Bestia. Estamos en Sangre de Metal en Sónica TV. Ok, Extirpado, me estaba comentando por acá Baby Metal, e insisto, esto ya es un comentario generalizado, no contra una banda o referente a una banda en concreto, pero sí, por ejemplo, si tú tienes una página en Facebook como individuo, Luis Jasso en Facebook, si contesto el Messenger o no, pues es mi problema, pero si tienes una página como banda, en este caso que estamos hablando, o yo, por ejemplo, con la página de La Batalla, que es donde luego me atoro, o con la de Sangre de Metal, si no contestas más o menos rápido los mensajes, o sea, si los contestas en unas cuantas horas, es muy distinto a que los contestes en unos cuantos días. Facebook te va calificando esas cosas y hace que tu página sea más o menos visible. O sea, si eres activo en Facebook como en una página, no en un perfil personal, en una página, y contestas los mensajes y etcétera, y tienes interacción, es más fácil que la gente que no conoce tu página le vaya apareciendo, porque Facebook, digamos que te ayuda. Es una especie de ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Entonces, y sí me decía el Baby Metal, hay veces que hay bandas a las que les escribo y no me contestan, o se tardan una semana, o entras efectivamente porque conoces una banda y te metes a Facebook y no hay información y no sabes ni de dónde son. Y entonces, bueno, es algo que hay que trabajar, nada más, ¿no? O sea, si vas a tener el proyecto y tienes la intención de que pase algo con él, hay que invertirle por lo menos de repente tiempo, ¿no? Darlo a conocer. Si no tienes para invertirle dinero, porque en Facebook le puedes invertir hasta de a 10 pesos, pero a lo mejor no tienes y no puedes, y es perfectamente válido, pero tiempo sí, ¿no? Tratar de que la gente sepa que existes, porque si no, pues entre que la industria y la escena en México es bastante apática, pues si le sumas que muchísimas bandas también son apáticas, pues no, porque, insisto, habrá algunos que a lo mejor no se les ocurre, pero hay otros a los que de plano les da hueva, ¿no? Eso habrá que cambiarlo. Ya se acabó Sangre de Metal del 3 de septiembre. Vamos a despedirnos. Quedan 3 canciones y solo tiempo para una. Así que me voy a decidir por Dead Angel con esta canción que se llama Hatred United Hate. A mí me gusta Dead Angel, que estaban como que fuera de mi radar recientemente, pero el sábado tuve chance de platicar ahí unos minutos con el bajista reciente, de 8 años para acá, Dennis, Damian, me acuerdo del apellido. Bueno, están grabando disco, que probablemente ya para el año que entra esté, etcétera, ¿no? Ya estaba grabado todo lo que era la música, faltaban las letras, y pues, si faltan las letras, falta la voz, etcétera. Y bueno, no han dejado, ¿no?, de tocar, ahí han estado siempre como tratando de agarrar uno de los escalones ya más estelares. En el underground no cabe duda de su capacidad, pero como que todavía les falta dar ese brinquito para llegar a un nivel no estelar, ¿no?
está más difícil, pero por lo menos a un nivel en el que su nombre sea referido constantemente. Entonces ojalá lo logren. Es una banda interesante, importante, buena, y bueno, esta es una de las canciones más o menos clásicas, ya más reciente, con Dead Angel, thrash hecho en California. Vamos a despedir el programa de hoy. Nos escuchamos, vemos la próxima semana, el lunes. Cualquier cambio que hubiera, pues ya saben, habrá manera de informárselos. Por lo pronto nos vemos el siguiente lunes. Gracias por haberse conectado. Adiós. Citibanamex te invita a Emanuel y Mijares, Tour Amigos. El dueto que está cautivando a todo México regresa al Coloso de Reforma, Auditorio Nacional, 21 de noviembre. Preventa exclusiva 3 y 4 de septiembre.